Buenos días, amigos. Es un placer saludarlos. Buenos días, Rosa. Estamos aquí, como siempre, como todos los fines de semana, para tratar los temas importantes que se han visto en esta semana y tratarlos pues, de una manera ágil, dinámica y de manera que sea comprensible para todos aquellos que nos escuchan. Gracias a la gentileza de Coordinadora Republicana, de HTV, el Portal La Abeja y todos aquellos que hacen posible este programa. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días. Ya estamos viernes 2 de diciembre. Mónica, nos llega la Navidad ahorita, el fin de año, mi cumpleaños también. Ya estoy celebrando desde hoy. Mónica, aunque no hay mucho que celebrar, sin embargo, creo que el día de hoy hemos tenido, tenemos, perdón, noticias para comentar que no son del todo malas, o más bien son buenas. Ayer sucedieron varios hechos que creo que debemos comentar el día de hoy. Se admitió la moción de vacancia. No solamente se admitió, sino que ya tiene fecha de invitación para que el señor Pedro Castillo y su abogado se presenten al Pleno del Congreso para poder absolver esta moción que está bastante sustentada y que significa un desafío para el presidente y su abogado responder. El miércoles 7 de diciembre debería estar en el Parlamento para responder por esta moción de vacancia. Pienso que es un tema bastante relevante porque digamos que se ha hablado mucho de la vacancia presidencial en los últimos días y con respecto a si ya se tendrían los votos para aprobarla. Es la tercera moción de vacancia que se presenta en contra de Pedro Castillo en menos de 2 años, en año y medio. Bueno, creo que ni siquiera año y medio. Y ya tenemos tres mociones de vacancia presentadas, esta es la tercera, y vamos a ver qué desenlace tiene este próximo miércoles 7 de diciembre. Efectivamente. Y este 7 de diciembre es una fecha crucial por 2 motivos. Primero, porque se va a revisar esta tercera moción de vacancia, que creo que la mayoría de los peruanos tiene esperanza en esa moción de vacancia, porque estimamos que creo que es hora, es la oportunidad de dejar atrás a un presidente corrupto. Pero lo peligroso es que precisamente 2 días antes se revisa el dictamen que absuelve a la señora Dina Boluarte de las acusaciones por haber infringido el artículo 136 de la Constitución referido a la prohibición que tienen los ministros de Estado de dedicarse a intereses ajenos a los de su función. Están impedidos los ministros de ser gestores de intereses privados y, sin embargo, en el caso de la vicepresidenta, que fue hasta hace poco ministra, durante su función ministerial, la señora Dina Boluarte, fue gestora de intereses privados como presidenta del Club Apurímac. Manejó los recursos, los ingresos y los egresos de este club departamental Apurímac. En consecuencia, al manejar estos recursos, puso sobre su función pública, puso delante de su función pública intereses privados, sin hablar de las reuniones que pudo tener la señora Dina Boluarte dentro del Club Departamental Arequipa, con proveedores del Estado, con alcaldes encargados de llevar adelante las licitaciones, ¿no? Sin hablar de esa zarratea que pudo ser el Club Departamental Apurímac. La señora Dina Boluarte incumplió con la prohibición establecida en la Constitución. El dictamen de ese caso va a ser revisado el 5 de diciembre, es decir, 2 días antes. Así es. 2 días antes del análisis de la moción de vacancia presentada contra Pedro Castillo.
Si como parece ser el 5 de diciembre absuelven injustamente desde mi punto de vista a la señora Dina Boluarte de la infracción constitucional y el 7 de diciembre, ojo, que ha firmado la admisión de la moción de vacancia del señor Valdemar Cerrón, si el 7 de diciembre esta moción de vacancia tiene éxito, Dina Boluarte estará expedita para ser la presidenta de la República, lo cual desde mi punto de vista es una situación penosa y preocupante, porque es un ejemplo, sería un ejemplo de que el crimen en el Perú no paga. Y no solamente me estoy refiriendo al tema de la gestión de intereses privados que llevó adelante la señora Dina Boluarte mientras era ministra de Justicia, sino también de una denuncia que en estos momentos, de una investigación que está llevando adelante el Ministerio Público por un delito anterior a su cargo como ministra del MIDIS, que no necesita ni siquiera la aprobación del Congreso para la acusación correspondiente, porque fue un hecho, un delito presuntamente cometido antes que la señora Dina Boluarte sea ministra. Entonces habremos cambiado simplemente a un corrupto menos versado, como el señor Pedro Castillo, por una corrupta más versada como la señora Dina Boluarte. Yo espero que prime en esta situación el interés de la nación, el interés que tenemos de dar buen ejemplo a nuestros hijos, a los niños y a los adolescentes, el deber que tenemos los peruanos de darnos la posibilidad de tener un presidente que no sea corrupto. Yo espero que si esta situación se da como parece que se va a dar, ¿no? Que el 5 de diciembre van a absolver en la comisión, van a absolver en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, en la subcomisión, a la señora Dina Boluarte, y el 7 de diciembre vacan al señor Pedro Castillo. Yo espero que utilicen otro mecanismo que nos provee la Constitución, que es la de designar temporalmente al menos presidente, al presidente a quien en estos momentos, o a quien Claro, en ese momento dirija el Congreso como presidente del Poder Legislativo. claro, Mónica, lo que pasa es que si van a vacar a Pedro Castillo por las denuncias que tiene, entonces la misma causal tendría que aplicarse para la señora Boluarte. También está denunciada, también tiene antecedentes poco claros, y entonces si la incapacidad moral es tener una denuncia, entonces pues tendrían que irse ambos, ¿no? Pero pareciera que están allanándole el camino a la señora Boluarte para que el día miércoles, si vacan a Pedro Castillo, entonces ella esté completamente lista para colocarse la banda presidencial. Y como ya hemos comentado muchas veces nosotras aquí, Mónica, ¿realmente es un cambio real de Pedro Castillo por Dina Boluarte, o vamos a cambiar realmente el rumbo que tiene nuestro país? Recordemos que la señora Boluarte es la tesorera, o fue la tesorera de Vladimir Cerrón, ella, perulibrista desde hacía muchísimo tiempo, pero se ha quitado el rojo con el que siempre ha militado. Ahora ya es pro paz, pro conciliación, y además ahora va a quedar libre de la acusación constitucional que tiene. En fin, veremos cómo se desarrolla, pero hay algo importante que también ha pasado el día de ayer. El día de ayer la Comisión de Constitución ha aprobado 2 dictámenes. Uno, el de la suspensión del presidente de la República, la suspensión en el cargo de presidente de la República, y el otro, el de adelanto de elecciones. El primero me parece sumamente peligroso, se viene el debate, pero creo que porque el presidente tenga denuncias no debería ser una causal de suspensión. Imagínate lo que podría pasar con un próximo gobierno que tenga enemigos en el Ministerio Público. Una denuncia y es suspendido. Habríamos acabado por completo con el principio de presunción de inocencia, y además abriendo la puerta ya no solamente a la extinción del régimen presidencial, sino a el inicio de una dictadura del Ministerio Público. Ojo con esto, creo que se debe legislar siempre con la cabeza muy fría y además pensando en el futuro, no solamente en resolver un problema del presente, porque el remedio podría terminar siendo peor que la enfermedad para nuestro sistema democrático.
Eso tendrá su debate y seguramente en los siguientes días seguiremos conversando. Pero el otro proyecto, el de adelanto de elecciones, creo que significa un gran desafío para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Digo esto, Mónica, porque el argumento de quienes sostienen que la vacancia es el único camino es que la población pide a gritos que Pedro Castillo se vaya por corrupto. Ok, pero estos otros señores en su favor lo que dicen es que todo el Perú pide a gritos que los congresistas se vayan por corruptos. Entonces, creo que para eso es que nosotros tenemos democracia representativa. Y creo que este proyecto de adelanto de elecciones es una muy buena oportunidad para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se puedan sentar y entiendan que se deben a los 33 millones de peruanos que dependemos de sus decisiones. Y que si no va a haber una vacancia, o si van a estar negociando los votos, o si van a ir a una vacancia para que entre la señora Boluarte, mejor pónganse de acuerdo ahora y prioricen a los peruanos, que no podemos vivir más en medio de esta confrontación, porque además es una confrontación hasta ahora inútil. Entonces, Mónica, creo que hay un desafío por delante. Creo que quienes opinamos también tenemos este desafío de acompañar explicándole a la población y de tal manera que podamos en conjunto salir de ese entrampamiento que ya nos tiene demasiado tiempo en zozobra cuando más necesitamos estabilidad. A mí personalmente me preocupa eh, eh, las normas con nombre propio, ¿no? Tú sabes, estimada Rosa, que yo soy opositora de este gobierno y he sido una de las denunciantes de sus actos de corrupción y de sus presuntos delitos desde antes incluso que asuman el gobierno. Pero a mí me preocupan mucho las normas con nombre propio. Pienso que decisiones como el tema o como reducir votos para una suspensión o para una vacancia se deben tomar cuando las aguas no están tan turbulentas, para prever situaciones futuras, no para solucionar temas del presente y creo que utilizarlas peligrosamente sin pensar en la forma en que estas mismas normas pueden ser utilizadas contra presidentes democráticos o contra presidentes demócratas que en el futuro sean incómodos para quienes en ese momento sean la oposición, ¿no? Y por otra parte también me preocupa el tema del adelanto, no precisamente el adelanto de elecciones, sino el famoso que se vayan todos. Por supuesto. ¿Acaso la Constitución no nos da una salida que es la de la sucesión del presidente a través del vicepresidente y a través de la presidencia del Congreso? En ningún momento la Constitución dice que al asumir, por ejemplo, el presidente del Congreso, la presidencia de la República, tienen que irse todos los congresistas. Yo creo, y me parece que aquí tú tienes mucha más, digamos, experiencia en materia de los trámites congresales, yo creo que hay mecanismos también para depurar a los congresistas que han faltado a la ética y que han cometido actos de corrupción. ¿Por qué? Por unos cuantos niños tienen que irse otros congresistas que vienen luchando desde el inicio contra la corrupción. A mi mente siempre viene, por ejemplo, el nombre de la doctora Gladys Echaíz, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿en qué parte de la Constitución dice que cuando el presidente de la República es vacado tienen que irse todos los congresistas? En ninguna parte de la Constitución. Estos inventos arbitrarios, totalitarios, que nosotros denunciamos en su momento, fueron pues el invento y la gran obra maestra de Martín Vizcarra, el que tiene, no sé, 100 denuncias tal vez más, que no responde ante nadie y sigue muy orondo caminando por la calle y dándonos lecciones de moral. Creo que ahí también hay un tema que no estamos viendo para legislar cuál es el origen del problema. Y el origen definitivamente está en haber aceptado, avalado y hasta aplaudido actos arbitrarios
actos totalmente contrarios a la democracia. Y eso lamentablemente los arrastramos hasta el día de hoy. Pero creo, Mónica, por eso y para cerrar nuestro programa de hoy, que nos ha quedado cortísimo por la enorme cantidad de temas que tenemos, está la cautelar que ha otorgado el Tribunal Constitucional en favor del Congreso de la República hasta que se resuelva la competencial, la demanda competencial que han presentado por esta supuesta negación fáctica de confianza. Creo que el tribunal, y saludo esta decisión del Tribunal Constitucional, muy ajustada no solamente a la Constitución, al procedimiento constitucional, han trabajado muy bien el artículo 110 del nuevo Código Procesal Constitucional y han otorgado una medida cautelar al Congreso, de tal manera que este fantasma que estaba persiguiendo, aumentando a los congresistas con respecto a la posible darle una más con la consecuencia del cierre del Congreso, ya quedó ahuyentada. El Tribunal Constitucional ha diluido la posibilidad de cierre del Congreso, porque digamos, esto de acelerar la vacancia y el mensaje que se le daba a los congresistas de que este es el momento de matar o de morir, ya quedó, no sé si lamentablemente o felizmente, eso depende de la óptica con la que se mire, pero yo creo que felizmente, porque ningún tipo de autoritarismo debe ser consentido. Y el Tribunal Constitucional hoy ha zanjado el tema y creo que Pedro Castillo y su gabinete harían muy bien si es que ahora, respetando y acogiéndose a esta medida cautelar que ha dado el Tribunal Constitucional, más bien retrocedieran en su intento de continuar con la figura de la negación fáctica o lo que ellos han denominado el rehusamiento de la confianza. Este es un momento para poner en baldes de agua helada, de agua con hielo, las cabezas de todos, de tal manera que con serenidad y sobre todo ajustándose a lo que el Tribunal Constitucional de manera correcta además está decidiendo, podamos ahuyentar todos estos conflictos que nos han tenido realmente descuidados de aquello que es importante, y que es importante preocuparnos por salir de las crisis que están ocurriendo en el Perú, preocuparnos, como siempre sostienes tú, por los niños, por los más necesitados, por el transporte y un largo etcétera. Eso da más que a más caos. Perfecto, sí. Solamente permíteme, Rosa, regresar medio segundo al tema del que se vayan todos, porque los ciudadanos deben estar alertas, deben estar advertidos de dónde sale este que se vayan todos. Ese que se vayan todos, que tengamos que renovar incluso a todos los congresistas, los buenos congresistas incluidos, metidos en un solo saco con los malos congresistas que se vayan todos, esa es una idea caviar. El que nos trajo esa idea fue, en primer lugar, de manera oficial, Francisco Sagasti, y aparentemente seguido, pero en realidad el ideólogo de esto, Martín Vizcarra, ¿no? Seguido por Martín Vizcarra. Los que nos trajeron hasta esa crisis política, destituyendo a un presidente constitucional, como el señor Manuel Merino. Tenemos que aprender a reconocer qué es constitucional y qué no es constitucional. Quienes nos trajeron esta idea de que se vayan todos son precisamente los que nos pusieron a Pedro Castillo como presidente de la República. Exactamente, Mónica, te tomo ahí 30 segundos. Francisco Sagasti es producto de la disolución inconstitucional de Martín Vizcarra al Congreso de la República. Entonces, mucho cuidado con eso y con quienes están detrás, porque no es un que se vayan todos porque debemos renovar, no, es quítate tú para ponerme yo. Así es. Y eso creo que lamentablemente también vendría con un posible gobierno de Dina Boluarte. Y Dina fuera de Boluarte las vendría normas con los caviares.
y siempre fuera de las normas constitucionales establecidas, ¿verdad? Y ojo que la negación Siempre. fáctica es un invento de uno de los miembros del Poder Ejecutivo en este momento, el Así es. Ninguna de sus ministro de decisiones está Relaciones basada en una norma. Exteriores. Así es. Ninguna de sus decisiones, ni cuando Martín Vizcarra cerró el Congreso, ni cuando Francisco Sagasti asumió la presidencia de la República, ni lo que ahora ellos han llamado un primer Negación de confianza. rehusamiento de la cuestión de confianza. Ninguna de esos títulos que ellos utilizan para hacerse del poder tienen una base constitucional o una norma que los ampare. Están acostumbrados a patear la Constitución y hacer lo que se les da la gana. Entonces, a los ciudadanos, muchísimo cuidado con ese decir que se vayan todos, que ese es un invento caviar anticonstitucional. Finalmente, y para despedirme, también mucho cuidado con lo que lanza de manera aparentemente ingenua la señora Betsy Chávez, ¿no? La señora Betsy Chaveta, digo yo. La señora Betsy Chávez dice, tregua, no vamos a presentar una segunda cuestión de confianza. ¿Cuál segunda cuestión de confianza? Si la primera precisamente fue rechazada porque no reunía los requisitos para hacer formalmente una cuestión de confianza. No hay ninguna cuestión de confianza primera. No hay ninguna primera cuestión de confianza. Por eso como decía, Mónica, que no van a presentar una segunda cuestión de que si confianza. la señora Betsy Chaveta quiere decir tregua, calma, primero que dejen sin efecto esa acta de Consejo de Ministros que habla del rehusamiento de la confianza. Con eso ya nosotros podremos creer que la señora ya no es Betsy Chaveta, sino Betsy Chávez. Así es. Se bautizó como Betsy Chaveta. Mónica, lindo haber compartido este viernes contigo. Siempre entretenida y turbulenta nuestra política, pero, insisto, sobre todo en diciembre, un mes en el cual celebramos la llegada de Jesucristo Salvador, es un buen momento, es un buen mes para reflexionar especialmente a nuestros políticos con respecto a cuál es su misión en el cargo que el pueblo les ha concedido. Rosa, un abrazo para ti, prenavideño, y un abrazo para todos los que nos siguen. Muchas gracias a quienes hacen posible este programa y un abrazo en este mes tan bonito para nuestros niños, nuestros adolescentes. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta pronto. Adiós.